Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno español. El socialista consiguió desbancar al conservador Mariano Rajoy a través de una moción de censura. Rajoy quedó muy salpicado por el escándalo de corrupción en su partido, el Partido Popular. Sánchez asumirá mañana ante el rey Felipe. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. La moción de censura contra Mariano Rajoy tuvo un origen. El caso Gürtel, nombre con el que la Fiscalía Anticorrupción de España bautizó hace 10 años la trama de operaciones que habría permitido el financiamiento ilegal del Partido Popular, el mismo que en 2011 llevó al poder al dirigente conservador de Santiago de Compostela. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos. Los actos de corrupción cometidos presuntamente a partir de 2001 giraron en torno de distintas firmas del empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo primer apellido puede leerse Gürtel en alemán. De allí el nombre de la causa. Junto con Correa operaban 3 hombres de su confianza: Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, quienes tejieron una red de negocios espurios orientados a obtener fondos públicos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. Las empresas que organizaban eventos para el Partido Popular también les pagaban sobornos a las autoridades para desarrollar proyectos inmobiliarios, saltándose prohibiciones en materia urbanística y medioambiental. Yo no era un grupo de empresas normal y corriente, sino que se dedicaban a quedarse con el dinero público, porque Martín Vasco le dice claramente a Francisco Correa que si no le da sus 300 millones no van a salir una contratación, ¿no? El caso Gürtel nació por obra de un arrepentido, el ex concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, un delator que durante años estuvo vinculado a Correa Sánchez y aportó como pruebas grabaciones ocultas. Con mis declaraciones siempre lo único que se traduce al final es que hay una trama gigantesca de corrupción que afecta desgraciadamente a este país, pero básicamente al Partido Popular. Hoy, Peñas se pregunta cuál fue el beneficio de haberse arriesgado filmando y denunciando a sus antiguos socios y a otros dirigentes del Partido Popular. Ocurre que la justicia dijo valorar su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, pero a la vez lo vinculó con delitos que él mismo probó y lo condenó a casi 5 años de cárcel por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. Además, según los jueces, habría recibido 260.000 euros en forma irregular. Semejante fallo, advierten los críticos, puede desalentar a otros arrepentidos a presentarse en tribunales. Por lo pronto, más allá del resultado, el camino hacia la moción contra Rajoy dejó al desnudo un sistema político español con partidos más interesados en disputar el poder en solitario que en construir bases menos permeables a la corrupción. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad,
con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Sánchez habló de determinación y efectivamente debe tener determinación porque es un hombre que era el derrotado que perdió en 2 elecciones, el derrotado que perdió dentro de su propio partido cuando le pidieron que se corriera, que se fuera a un lado y que dejara el liderazgo. No estaba ni siquiera como diputado. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué viendo cómo se le venía la noche, Rajoy no renunció? ¿Por qué no dimitió? Bueno, la respuesta es, primero porque quería fortalecer a su gobierno. Argumentó que su gobierno estaba fuera de la trama Gürtel, más allá de que haya mentido ante la Audiencia Nacional cuando fue allí y dijo que casi no conocía la trama Gürtel. Le había enviado un mensaje a Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP. Eso por un lado. Por otro lado, hay una reforma del Código Penal que hizo justamente el PP en estos años para castigar a los partidos políticos, pero no es retroactiva. El caso Gürtel es de 2007, entonces esa ley no se podía aplicar y el Partido Popular fue sancionado solo civilmente. De ahí que Rajoy prefirió quedarse por un lado y por el otro lado también hacérsela difícil a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tenía que buscar apoyos, tiene 84 diputados, el Partido Socialista sobre 350, y finalmente consiguió apoyos de Podemos, es decir, la extrema izquierda, Unidos Podemos, de los secesionistas catalanes, con los cuales tienen un diferendo fenomenal, y de los nacionalistas vascos. Ahora, este gobierno, algunos lo llaman gobierno Frankenstein. ¿Por qué? Porque juntó piezas y va a tener que responderle a todos estos partidos con los cuales ha logrado la moción de censura. Ahora, mientras por un lado uno podría pensar que lo que está viendo es como el final de los partidos tradicionales en España y la emergencia de 2 partidos muy fuertes, nuevos, como pueden ser Podemos y Ciudadanos. Por otro lado, también se ven como determinadas picardías que todavía tienen los viejos partidos y que los nuevos no terminan de tener. Me refiero concretamente en el caso de Ciudadanos, que tampoco se entiende muy bien con qué se quedó, porque finalmente se queda al lado de aquel al que le había retirado el apoyo, se lo vuelve a dar, no se suma a este nuevo gobierno y finalmente todavía ni siquiera se sabe cuándo van a ser las elecciones que podrían llegar a concretar a Ciudadanos como primer partido, ¿no? Y sin dudas el más vivo ahí, Inde, fue Pedro Sánchez en esta oportunidad, quizás primó la experiencia del partido. Por eso también los PP, los conservadores del Partido Popular, es decir, el oficialismo hasta hoy de Mariano Rajoy, verdaderamente a quien responsabilizan y con quien están enojados es con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, y con Ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que marca? Hay un momento en que después del fallo, si bien Ciudadanos dudaba y demás, por toda la conformación del arco político y por el susto que les causa Pablo Iglesias de Podemos, que es la izquierda, y tampoco por hacérsela fácil a Pedro Sánchez, el fallo sobre la trama Gürtel, la sentencia y lo que se conoce la semana pasada, que empieza a generar la caída absoluta de Rajoy, claro. Albert Rivera dice, bueno, hay un antes y un después del fallo. A partir de ese momento empieza a actuar de manera diferente Rivera y es cuando en realidad despista al PP, porque el PP no se lo esperaba. Se necesitaban 35 diputados para promover la moción de censura y Ciudadanos tenía 32. Ahora, ¿qué pasa? Sánchez, se venía la moción de Sánchez, Ciudadano no arrancaba y demás, y aparece Pablo Iglesias, que amenaza con una instrumental, una moción de censura instrumental que empieza a apoyar Ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Quién es el enemigo número 1 de Ciudadanos? Son los del PNV, los vascos. Los vascos no quieren saber nada de Rivera por la relación que tiene los ciudadanos con los vascos. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando aparece la moción de Pablo Iglesias, Ciudadanos aparece acompañando y los vascos, que habían apoyado a Rajoy en lo que fue la conformación de los presupuestos, que ahora van a quedar fijos porque el socialismo ha prometido no tocar los presupuestos ya votados, hace una semana era imaginable que cayera Rajoy, los vascos aparecen, dicen vamos a votar para esto y Ciudadanos queda ahí en el medio y finalmente van con todo. Ciudadanos no apoya esta moción de censura, pero no se consideran responsables, claro. Y entonces el PP está
hoy se decía que el PP estaba más enojado con él y con Ciudadanos que con el propio Sánchez, Y preocupado, que era predecible que actuara así. Y preocupado por lo que va a ser la sucesión. En el caso de Pablo Iglesias, que hace una semana exactamente estábamos hablando de su casa en las afueras de Madrid, lo que uno podría pensar es que todo esto también le aparece de una manera encantadora para no solo terminar con aquello, sino para llegar al gobierno, porque lo que está queriendo Podemos a través de esto, si bien al principio dio su apoyo sin pedir oficialmente nada a cambio, está esperando que el socialismo los convoque para algo, ¿no? Tal cual, y tuvo varios factores que le han jugado a favor a Podemos y particularmente a Pablo Iglesias en esta instancia. Recordemos que además, para dentro de la coalición Unidos Podemos, Pablo Iglesias se había quedado muy cuestionado por la estrategia o la táctica anterior con su no apoyo al Partido Socialista, prácticamente lo han responsabilizado de permitir que Mariano Rajoy llegara a su reelección, que pudiera seguir en el mandato por esa falta de acuerdo. Ayer lo que hizo Pablo Iglesias fue reivindicó la posición de Podemos. Dijo, esto fue lo que planteamos desde un principio. Pedro Sánchez puede ser el primer jefe de gobierno después del fin del bipartidismo, porque él dice, se demostró que sin una alianza entre los sectores progresistas no se puede gobernar. Nuestro enemigo común es el PP. Y Ciudadanos, claro. Lo atendió a Rivera en su discurso, casi como una cuestión personal, te diría, porque fue muy interesante el cruce. Bueno, es con quien discute en realidad, porque discuten a futuro, ¿no? Tal cual, exactamente. Y frente a Pedro Sánchez también tuvo una posición, Podemos, casi de exigencia. Nosotros le dimos los 67 votos de su propio bloque para permitir que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, y en el discurso, dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez, le exigió que usted sea el presidente de este momento tan importante. Se centró en 3 exigencias, podemos sintetizar el discurso. La crisis institucional, dijo, es un gobierno, un Estado lleno de corruptos, tiene que le pidió a Pedro Sánchez que planteara de qué forma iba a limpiar el gobierno de esta instancia de instituciones que prácticamente están armadas para proteger a los delincuentes, dijo. El tema del desmantelamiento del estado de bienestar, dijo cómo iba a ser para restituirlo, para volver a atender a aquellos ciudadanos que están más necesitados, y finalmente habló de las autonomías. Dijo que el estado de excepción autonómico es el gran responsable de que no hubiera un acuerdo político, y además le recordó que el PSOE dijo, lamentablemente convalidó este régimen. Dijo que tenía que terminar con eso y volver a aceptar que era un Estado plurinacional y discutir con catalanes, con vascos. Bueno, que es lo que se le viene, ¿no? Porque estuvo todo muy lindo. Hay que reconocer que realmente uno lo ve desde lejos y ve el modo en que se dirigen unos a otros, el modo en que, aunque el primer día jueves, Mariano Rajoy, expresidente de gobierno, se ausentó durante 8 horas para quedarse en un restaurante con sus más cercanos y no participaba de lo que era la moción de censura, finalmente todo terminó de una manera, uno diría, entre caballeros, saludándose, muy civilizado. Se dieron la mano, se felicitaron. Maravillosamente. Y se entregó el mando. Todo maravilloso. Sin embargo, la cosa viene ahora, porque todos esos que dieron los votos ahora pasan a pedir. Y, por ejemplo, el PNV, justamente los nacionalistas vascos, habían negociado el presupuesto con el PP con 540 millones de euros. Automáticamente termina la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Este es otro tema. Es decir, Pedro Sánchez ahora va a tener que vérselas con el presidente de Cataluña, con Torra, va a tener que vérselas con los conseller, con los ministros que nombró y también con los partidos que lo apoyaron en esta instancia. Es el primer presidente no elegido, primer presidente democrático no elegido en la historia de España, lo cual también habla de cierta debilidad. Así es. Y de la premura por formar gabinete, porque hasta último momento los nacionalistas vascos no revelaban su voto y incluso Pablo Iglesias amenazaba con otra moción de censura si fracasaba esta de Pedro Sánchez. Porque lo que está también de por medio es que no se sabe exactamente cuándo van a ser las próximas elecciones. Se sabe, sí, que Sánchez es presidente, que mañana va a asumir formalmente con el rey Felipe, pero lo que no se sabe es hasta cuándo, que eso era la exigencia también de Ciudadanos, ¿no? Bueno,
Para mañana hay algunas manifestaciones convocadas en la calle contra Pedro Sánchez. Esta es la cuarta, pero la primera moción de censura que se aprueba y que se concreta. La primera fue contra Adolfo Suárez en 1980, la segunda contra Felipe González en 1987 y la primera contra Mariano Rajoy, donde no pudieron, esa la vimos el año pasado, que no prosperó, y esta es la primera que prospera. Veremos cómo funciona la convocatoria mañana. Hasta ahora lo que se sabe es que hay gente del propio socialismo, los más cercanos a Sánchez, que sí van a integrar el gobierno, pero como decíamos antes, Podemos también está aspirando a algunos cargos, sobre todo porque lo que están demandando tiene que ver con lo que mencionabas vos recién, Raúl, en relación al estado de bienestar y a los más desprotegidos. Seguramente quieren garantizarse algún espacio en el gobierno que tenga que ver puntualmente con eso, ¿no? Sí, el desafío es más que interesante lo que se presenta en España, porque así como bien marcaba Jorge, nace con esa debilidad de origen el gobierno de Pedro Sánchez, también tiene la oportunidad de armar una alianza que hasta ahora no existía en los papeles, ni mucho menos en las especulaciones electorales. Hoy la tiene adelante, y una alianza en la cual es una alianza de votos hasta ahora en el Congreso, pero una alianza sin objetivos, sin un programa, sin un acuerdo previo, sino que se encontraron también con esa situación. Por eso también Pedro Sánchez podría, en ese sentido, si pudiera resolver bien eso, le daría muchísima más fortaleza. Y tiene además la ventaja que no tiene urgencias económicas España en este momento. Claro. Este es un gran factor a favor. No tiene urgencias económicas, sí sociales, y quizás en este plano es donde pueda darle algún espacio a sectores como Podemos. El tema de educación, tema salud, que son los temas que evidentemente hoy Podemos tiene en agenda y es donde quizás tendrían más interés en tener una participación. Y Cataluña, que seguramente va a ser una de las primeras cosas que va a tener que resolver, y seguramente le está costando bastante dormir a Sánchez, tratando de ver de cómo sale de aquello que él mismo y su partido apoyó, como fue la intervención Se lo veía en feliz. Cataluña, ¿no? Sí, pero veremos qué pasa la semana que viene.